La economía mundial está a punto de entrar en una crisis muy profunda. Los signos son muy claros y la estabilidad financiera de sus ciudadanos y la confianza de que estos mismos tienen que la economía de su país irá bien en los siguientes años. Otro indicador que los ciudadanos chinos ven que la economía de su país está empezando a torcer es el hecho que han habido una fuga de capitales por parte de los ciudadanos chinos en los últimos meses. Ciudadanos chinos están sacando fortunas enteras para comprar bienes raíces en países donde sí hay seguridad jurídica como Canadá, Estados Unidos, España, etc. Incluso el propio gobierno chino se ha dado cuenta que la situación es un problema y puso unas leyes muy restrictivas para hacer compras de bienes raíces en el extranjero por parte de ciudadanos chinos. Pero parece que eso no impide a los ciudadanos sacar su dinero, porque siguen sacando miles y miles de dólares para comprar bienes raíces y tener por lo menos algo de dinero guardado en forma de inversión de bienes raíces en otros países por si las cosas se ponen peor. El gobierno chino se propuso en 2017 que para el año 2018 la economía debía crecer un 7.5%. Sin embargo, eso no ha estado ni cerca. El 2018 cerró con un crecimiento del 6.4% en la economía china. Esto ya nos da una idea de la desaceleración de la economía china e incluso algunos expertos dicen que este número dado por el gobierno de China está maquillado para no hacer creer al mundo que están cayendo como economía, porque ya tienen cientos de compañías de todo el mundo huyendo de China hacia otros países. Y como si no fuera poco, el gobierno chino ahora se enfrenta a las protestas en Hong Kong. Hay que recordar que Hong Kong es el mayor mercado financiero de China y la bolsa más importante de este país, por lo que las protestas y las medidas que el gobierno chino está tomando para reprimirlas tienen también un efecto negativo en las bolsas de valores y puedan llevar a China a una masiva huida de capitales de Hong Kong si las cosas no se solucionan pronto. En segundo lugar, tenemos la posible crisis de la Unión Europea. Esto ha sido posible ya que han habido grandes eventos en la Unión Europea muy recientemente. La primera es la recesión que ya se vive en Italia, donde 2 trimestres de 2018 fueron de decrecimiento, es decir, caída en su Producto Interno Bruto. Este es el primer país que empezó a dar señales de que algo no va bien, sobre todo cuando tenemos en cuenta que Italia es la cuarta economía más grande de toda la Unión Europea. Además que está habiendo pánico en Italia porque la deuda de este país es cada vez más grande, propulsados en su mayoría por diésel, que estaría cada vez siendo más restringida en la Unión Europea, mientras que otros países como Noruega están empezando a fabricar muchos automóviles eléctricos y la venta de automóviles eléctricos está creciendo de una manera sorprendente en Europa. Por lo tanto, la economía más grande de la Unión Europea, como la es la economía alemana, ha visto que su mayor industria, la industria automotriz, cae un 8%. Otra cosa que estaría afectando a Alemania es algo que ya mencionamos, la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Como dije hace unos minutos, la venta de automóviles está cayendo en China y China es uno de los países que más le compra automóviles a Alemania, por lo que podemos ver que la mayor industria alemana está en serios problemas. Solo Alemania e Italia representan juntas el 32% del PIB de la Unión Europea, por lo que podemos ver que ya una gran parte de la economía europea está entrando en recesión y todo parecería ponerse muchísimo peor con el siguiente punto, el Brexit. La primera ministra Theresa May renunció a su cargo recientemente, a pesar de que había ganado unas elecciones recientemente, más específicamente en 2017. Ella renunció a su cargo luego de declararse incompetente de lograr un acuerdo en el Parlamento del Reino Unido para llevar a cabo un Brexit. En su lugar entró Boris Johnson, el nuevo primer ministro, quien no está buscando un acuerdo para llevar a cabo el Brexit, sino que él mismo ha dicho que en el Reino Unido habrá Brexit, haya o no haya acuerdo, y la fecha límite para llegar a un acuerdo es el 31 de octubre. Si se da un Brexit duro, es decir, un Brexit sin acuerdo, esto llevaría a un shock en la economía europea, lo que podría causar una caída muy fuerte en las diferentes bolsas de valores de la zona europea y afectar severamente la economía del Reino Unido, que es actualmente la segunda economía más grande de todo el continente europeo, solo detrás de la alemana, y además es la sexta economía más grande del mundo. Así que si una fuerte caída en las bolsas de valores de este país ocurriera, no pasaría desapercibida por el resto del mundo, además de llevarse consigo una parte de la economía europea. Pero además de esto, ¿cómo se vería afectada la economía británica como resultado de un Brexit duro? Pues de inmediato entrarían en vigor aranceles de en promedio 36% con sus principales socios comerciales como lo son los países de la Unión Europea. Además, el Banco Central Europeo ha sonado las alarmas y ha dicho que la economía británica podría caer entre un 4 y un 7%. Recordemos, el Reino Unido es la sexta economía del mundo. Esto sería desastroso, además de que la libra esterlina podría depreciarse en un 25%. El desempleo
empleo por todas las compañías de la Unión Europea que seguramente se irían de nuevo a otro país dentro de la Unión Europea aumentaría un 7%. Tanto es el pavor que tienen muchos de que esto ocurra que la monarquía de Inglaterra tiene un plan ya por si se generaran protestas masivas en las calles por parte de ciudadanos del Reino Unido por una posible caída enorme en la economía para evacuar a la reina de Inglaterra y a los miembros de la realeza hacia un lugar seguro. Este miedo no viene solo, sino que es fundamentado en los chalecos amarillos de Francia, que hasta hace poco se habían tranquilizado, pero recientemente durante las últimas semanas se han avivado las protestas de los chalecos amarillos en Francia, de nuevo, por lo que parece que la economía no va bien para la mayoría de los franceses. Y como si no fuera poco, Estados Unidos ya puso sanciones al acero y aluminio que se fabrica en Europa, de entre el 10 y el 25%. Además, la Unión Europea se está poniendo en alerta ya que Estados Unidos quiere imponer aranceles en su empresa aeroespacial más importante como lo es la Airbus. El Wall Street Journal reporta que sería una maniobra de Estados Unidos para beneficiar a la estadounidense Boeing, quien tuvo este año escándalos por defectos en la fabricación del modelo Boeing 737 MAX. Esto, por supuesto, traería en Europa afectaciones a miles de personas empleadas por Airbus y sus inversores. En tercer lugar están los problemas económicos en Latinoamérica, más específicamente en Venezuela y Argentina, aunque hay preocupaciones por lo que podría también pasar en México. Pero primero veamos el caso de Venezuela. En Venezuela se vive una de las peores crisis de la historia que ha llevado ya a que prácticamente nadie quiera hacer negocios con ellos. Tanto es así que incluso China, uno de sus últimos aliados, como reporta la agencia internacional de noticias Reuters, había suspendido un acuerdo que anteriormente habrían llegado con China para pagar su enorme deuda. Este acuerdo se trataba de que Venezuela iba a dejar que empresas chinas explotaran su petróleo en territorio venezolano y se lo llevaran del país sin ningún costo. Pero esto ha llegado a su fin. La Corporación Nacional del Petróleo de China puso punto final en agosto a esta práctica por miedo a sanciones de Estados Unidos, los planes del gobierno de Venezuela. Esto estaría poniendo un fin a la única entrada de divisas del gobierno venezolano, lo que avisa de una posible crisis aún peor de la que ya hay en ese país. En Argentina, por otro lado, cada vez se ve una nueva crisis que va a ocurrir sin importar qué haga el gobierno, ya sea el actual de Mauricio Macri o el que gane las elecciones del 27 de octubre, que según las encuestas sería Alberto Fernández, ya que los mercados reaccionaron de una manera muy mala a las PASO, que se llevaron a cabo el 11 de agosto en Argentina, donde el gobierno actual salió muy por debajo y en primer lugar estaba el izquierdista Alberto Fernández. Al día siguiente la moneda argentina, el peso argentino, se devaluó cerca del 30% y hasta hace pocos días la fuga de capitales en Argentina sumó en el mes de agosto un total de 5.909 millones de dólares. Este es el nivel más alto de fuga de capitales desde el 2003. Solo hay que recordar que de la región latinoamericana, Argentina es una de las principales economías, nada menos que la tercera más grande, solo detrás de Brasil y México. Por lo que pasa acá afectará sin duda al resto del continente. Esto lo vimos el 12 de agosto cuando la caída del peso fue tal que incluso arrastró a otras monedas consigo misma, como la fue el caso del real brasileño, el peso uruguayo, el peso chileno e incluso el peso mexicano. Otra alarma para la región latinoamericana es México, que en un segundo trimestre de 2019 apenas ha alcanzado un crecimiento de un 0.1%, el más bajo desde la crisis mundial de 2008 y alarmante porque está cerca de una recesión técnica. Esto es debido a la poca seguridad jurídica que los empresarios están viendo bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, quien habría cancelado la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, algo que claramente no mandó un buen mensaje a los empresarios de este país a los extranjeros. Y en cuarto y último lugar está el nuevo posible conflicto en Medio Oriente, más específicamente con Irán. Las tensiones de esta parte del mundo con el resto de Occidente cada vez son más claras. Esto ha empezado ya que Irán tiene un programa nuclear que se niega a abandonar. Y como este país ha sido muy hostil contra Occidente, básicamente todos los países de Europa, la Unión Europea y Estados Unidos han puesto duras sanciones a la economía de este país con el fin de que abandone este programa. Esto está
está llevando al país a tener una caída económica enorme e Irán se ha vuelto más hostil hacia Occidente. Irán es uno de los principales productores de petróleo y está rodeado por países productores y básicamente ellos tienen el control sobre este pedazo del mundo, en el estrecho de Hormuz, donde pasa el 33% del petróleo que se produce a nivel mundial, que sale de países como Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Irán dice que quiere que las sanciones contra su país sean levantadas o ellos bloquearán el estrecho de Hormuz. De esto a ocurrir, un tercio del petróleo en el mundo no tendría por dónde salir o tendría que salir por otro lado, haciéndolo más caro. Esto aumentaría el precio del petróleo, causando un impacto más fuerte a la, como ya vimos, muy debilitada economía mundial. Pero hay otro componente y es el conflicto bélico que podría producirse con Irán, más específicamente porque en los últimos días Arabia Saudita y Estados Unidos afirman que Irán atacó a los principales yacimientos de petróleo en Arabia Saudita por medio de drones, lo que ha causado ya un aumento significativo en el precio del petróleo, aunque para controlar esto Donald Trump ya ha girado la orden de usar las reservas de petróleo de Estados Unidos, pero acá la preocupación ya deja de ser el precio del petróleo, sino un posible conflicto en esta zona del mundo y principalmente entre dos países de los principales productores de petróleo en el mundo como lo son Irán y Arabia Saudita, que no sabemos qué consecuencias traería. Para echarle más leña al fuego, Donald Trump ha dicho ya que mandará tropas hacia Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para estar listos en caso de cualquier evento.